Libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando usted lo encuentre, le voy a invitar que vamos a leer versículo del 1 al 8. Hechos capítulo 10. ¿Lo tenemos, amados hermanos? Vamos a leer la palabra del Señor. Ella se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: había en Cesarea, ¿lo tenemos, hermano? Amén. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Oramos. Padre Santo, gracias por este día que usted nos regala. Gracias por el privilegio, por la oportunidad que usted nos da de poder meditar en su palabra. Permítanos aprender, permítanos crecer, permítanos avanzar. Permítanos, Señor, estar atentos a su palabra. Por favor, que no perdamos verdaderamente el propósito por el cual estamos aquí. Háblenos, por favor, a nuestro corazón. Se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar asiento, amados hermanos. Le suplico, le pido, hermano, su atención, ¿verdad? Trate de no aburrirse, trate de no distraerse. Está bien bonita la porción que yo quiero que estudiemos. La palabra toda es buena, pero hay cosas que podemos nosotros aprender. El miércoles pasado les empecé yo a hablar acerca del capítulo número 10 del libro de los Hechos, y la parte medular de este capítulo, quiero que usted lo entienda, se lo repito. La parte medular, el corazoncito de esta porción, es que la predicación del Evangelio, hermano, la predicación del Evangelio y la venida, bueno, lo que es, le llamamos nosotros la iglesia, cómo el Evangelio llega hasta este momento, hasta el capítulo número 9, había alcanzado varios lugares, pero se había estado moviendo el poder del Espíritu Santo. Se les había estado predicando solo a judíos, pero en el capítulo número 10, por primera vez, el Evangelio llega a oídos de este señor, que le vamos a poner un poco de interés, llamado Cornelio, ¿verdad? ¿Por qué el Señor le puso bastante énfasis? Ocupó un capítulo para hablar de él, porque, hermano, yo les dije, él es soldado romano. Él no era judío, era romano. Y yo les expliqué el miércoles anterior que todos los que no eran judíos, incluyéndonos a nosotros, se nos denomina gentiles.
judíos y gentiles, ¿verdad? Entonces, por primera vez el evangelio es predicado a un pueblo gentil, ¿verdad? Y el Espíritu Santo se manifiesta, viene sobre ellos, viene, y incluso Pedro bautiza a estas personas. Y hermanos, se quedan sorprendidos, ellos se quedan sorprendidos, Pedro se sorprende, los apóstoles se sorprenden, porque ellos tenían la concepción originalmente que el evangelio, bueno, la predicación o la salvación o la bendición era solo para judíos, ¿verdad? Yo le dije que incluso el judío se ha sentido muy orgulloso, muy pensando de que ellos, pues sí, ellos fueron los escogidos, ellos fueron los seleccionados por Dios, pero en la actualidad, hasta este momento, ellos no han querido reconocer a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías esperado. Eso es la médula del capítulo número 10, que la salvación llegó al pueblo gentil, ¿verdad? Y allí nos alcanzó a nosotros somos gentiles. Y yo les estuve hablando un poquito acerca del versículo Juan 1:11 y versículo 1:11 y 12, hablando acerca de Jesucristo, del Mesías, que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le hemos recibido, todos los que hemos creído en Él, ¿verdad? Y lo hemos recibido, hemos sido llamados hijos de Dios, ¿verdad? Entonces yo les hablaba de ese privilegio, ¿verdad? De esa bendición, de esa oportunidad, de esa ventana grande, de esa puerta grande que se abrió, hermanos, para todos aquellos que hemos querido creer en el Señor, que hemos querido recibir a Cristo. La puerta, la ventana, la oportunidad, como le quiera llamar, el arca, como usted le quiera llamar, está abierta. Está abierta. Todo aquel Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Yo lo expliqué un día, mundo, ¿verdad? Cuando se refiere a la parte mundo, hay tres maneras de hablar, que es una es la parte de la tierra, la parte, ¿verdad? La tierra que Dios creó, pero otra concepción del mundo es las personas que habitamos en el mundo, y otra concepción del mundo, cuando la Biblia habla del mundo, es el sistema mundanal pecaminoso, ¿verdad? Que se desarrolla en el mundo, que Satanás es el príncipe, así lo habla el Señor de este mundo. Entonces, porque de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado, hermano, lo ha entregado. Ese verbo pues está en un tiempo bien bonito, porque significa que lo dio, lo está dando actualmente y lo seguirá dando mientras la oportunidad no se cierre. Cuando se cierra la oportunidad, cuando la gracia se cierra, cuando se cierra la gracia, cuando la iglesia es arrebatada, que eso es lo que nosotros, la iglesia, esperamos, ¿verdad? Que la trompeta suene, Tesalonicenses capítulo 4, que la trompeta suene y que la iglesia sea arrebatada y nos vayamos con Él. Eso es lo que la iglesia esperamos. Allí se cierra la gracia, ¿verdad? El Espíritu Santo se va con la iglesia y empieza en la tierra un periodo que nosotros le llamamos la tribulación. Entonces, ahorita, hermanos, la oportunidad está abierta, el arca está abierta, la gracia está abierta, ¿verdad? Y todo aquel, como lo dice Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la oportunidad está abierta. Cristo ya hizo su sacrificio, Él ya derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario, ya esa sangre está disponible para todo aquel, ese sacrificio está disponible para todo aquel que lo quiera recibir, ¿verdad? Hay que recibir a Cristo, hay que creer en Cristo, hay que poner nuestra confianza en Él. Entonces, hermano, eso es ¿verdad? Lo que estaba llegando aquel día, aquel momento, aquel tiempo a esta persona llamada Cornelio, a su familia. Ya vamos a ver características que me interesa
que nosotros veamos características buenas de Cornelio. Precisamente yo quiero, hermanos, esta tarde, esta noche, que hablemos un poquito acerca de este señor, Cornelio. Hace unos días estábamos hablando, ¿verdad? Estuvimos hablando acerca de Dorcas, estuvimos hablando acerca de otras personas ahí. Hemos hablado en el libro de los Hechos, hemos hablado de características de varias personas por supuesto creyentes, ¿verdad? Personas que tuvieron buenas características. En el libro de los Hechos usted va a encontrar personas, hermanos, que vale la pena, la palabra, el Señor por eso se encargó de ponerlos ahí, dejarlos ahí. Óigame, personas que nos enseñan, personas dignas de imitar, hermanos, personas que podemos, si el Señor se encargó de dejarla plasmada en la palabra, es porque ellos tuvieron características excelentes características, porque óigame por favor, nosotros, hermanos, precisamente el apóstol Pablo lo decía, ¿verdad? Sed imitadores de mí porque yo soy imitador de Cristo. O sea, nosotros tenemos que ver, admirar, imitar las cosas buenas que otra persona hace, especialmente hablando en el área espiritual, hermano. No sé si usted me está escuchando. O sea, usted y yo tenemos que tratar de aprender a imitar a aquellos hombres, a aquellas mujeres, a aquellas personas, hermanos, que aparecen en la Sagrada Escritura, porque esas personas nos enseñan. Lamentablemente, pues, estamos envueltos en un sistema, como le decía yo, mundanal, que la gran mayoría de nosotros, hermano, regáleme un segundo, la gran mayoría de nuestros pueblos consumimos, imitamos todo lo malo que viene de fuera, todo lo malo, sobre todo ahora que vivimos la era de las comunicaciones, que ahora no cuesta comunicarse, ¿verdad? Todo lo malo que oímos de otro lado, aprendemos de otro lado, aprendemos de otra persona, lo queremos estar imitando. Y eso no debe ser así. Eso no debe ser así. Debemos de preocuparnos, tratar de, si vamos a imitar a alguien, pues nuestro referente principal es nuestro Señor Jesucristo. Pero alrededor de él hubieron personas, especialmente hablando en el libro de los Hechos, es un libro histórico, donde encontramos personas que, si el Señor se encargó de plasmarlo en la palabra, es porque nos enseñan y tenemos que aprender de ellos. ¿Están conmigo, hermano? Vamos a ver algunas características de este señor llamado Cornelio. Yo quiero hablar del carácter de Cornelio. Primero, en el capítulo 10, versículo 1, yo quiero hablarles de Cornelio. Cornelio era, hermano, tenía una profesión. Él era centurión romano de la compañía llamada La Italiana. Léame, por favor, el capítulo 10, versículo 1. Había en este lugar llamado Cesarea, no es Cesarea, Cesarea. ¿Qué había allí? Un hombre llamado Cornelio. Tenía una profesión él, ¿cuál era? Centurión de la compañía llamada La Italiana. Léalo conmigo, el versículo 2 sigue describiendo a este señor llamado Cornelio, piadoso, temeroso de Dios. Espéreme, esta palabra no la dije bien. Temeroso de Dios con toda su casa, debe leerse, va unido. Temeroso de Dios, ¿con quién? Hermanos, cuando se habla de toda su casa, ¿quiénes son? A ver, cuando la palabra de Dios se refiere con toda su casa, ¿a quién se está refiriendo? A la familia. ¿Quién es la familia? Veamos el círculo familiar, hermano. Bueno, sí, la familia de uno es extensa, ¿verdad? Porque tiene un montón, pero cuando la palabra de Dios se habla de casa, habla, si es varón y habla de la casa del varón, habla de la esposa y de los hijos. Si tiene nietos ahí en la casa, también los incluye. Si tiene un sobrino viviendo ahí en la casa, también lo incluye.
Si ahí a su casa llega a vivir una nuera, también la incluye, o sea, los que están bajo su techo, ¿verdad? No se refiere a las vigas, no se refiere a los horcones, no se refiere a las columnas, ni al piso, se refiere a los que están en casa. ¿Están conmigo, hermano? Hablando de características de Cornelio, dice que era temeroso de Dios con toda su casa, y que más habla de él, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y que más dice de él, y oraba a Dios siempre. Vamos a parar ahí en el versículo 2, habla mucho más de él, nos da características, pero quiero que veamos algunas cosas. Primero, eso de ser centurión, hermano, él tenía un rango militar, ¿verdad? Un centurión era un oficial romano que estaba, óigame, al mando de 100 soldados. Y allí menciona que él dice que pertenecía a la compañía que se llamaba la italiana. Oiga bien, un centurión era un oficial romano que estaba al mando de 100 soldados. Una compañía tenía 600 soldados bajo el mando de 6 centuriones, o sea, una compañía lo conformaban 6 centuriones con sus soldados, que eran 100 soldados cada uno, y una compañía estaba formada por 600 soldados. ¿Están conmigo, hermano? Y además de eso, 10 compañías, ¿verdad? Cornelio formaba parte de la compañía que se llamaba la italiana. 10 compañías formaban lo que se llamaba una legión romana. En total eran 6,000 soldados bajo el mando de 60 centuriones. Cornelio, regáleme un segundo, Cornelio era un oficial romano. Israel, el pueblo de Israel en esa época, hermanos, del inicio de la iglesia, Israel había sido conquistada por Roma. Roma los gobernaba, Roma los mandaba. No tenían en ese momento independencia ellos, sino que los romanos habían venido y habían conquistado Israel. Se lo he repetido muchas veces yo. Por eso los judíos, en el momento que Cristo vino, ellos esperaban un Mesías que viniera a pelear con los romanos para quitarse el yugo de la esclavitud que ellos tenían en ese momento. Cornelio era de los soldados romanos que estaba custodiando a Israel en ese tiempo. Pero quiero que me entienda, en cierta manera esto para los judíos eran enemigos, pues, enemigos, porque ellos eran los que habían venido a conquistarlo, ellos eran los que estaban mandando, los que estaban gobernando en ese momento. Regáleme un segundo. Que uno de esos enemigos que había venido a conquistar a los israelitas, a los judíos ahí en su lugar, que uno de esos soldados que vino, hermanos, y que vino a pelear en contra de ellos, que uno de esos soldados, óigame, que uno de esos soldados crea en el Señor Jesucristo, si los judíos mismos no querían creer, si los judíos por los que vino el Señor no querían creer, y que un extranjero, que un enemigo del pueblo de Dios viniera a hacer su trabajo, a poner en orden a los judíos, que no se sublevaran, que no se descontrolaran, y que hermano, estando ahí en ese pueblo, que haya venido a hacer su trabajo, a controlar a los judíos, pero que en ese momento que él vino a hacer otro trabajo y se encuentra con Jesús y aprende de Jesús y llega a tener temor a Dios, honrar a Dios, amar a Dios, respetar a Dios. Me da mucho gusto porque quiero que me entiendan, no era judío, no era del pueblo escogido. ¿Cómo le explico, hermano? Nosotros somos parte de la iglesia, somos parte del tabernáculo, y que de repente aparezca una persona, por decir algo, que usted no lo conoce, inconverso, pues. Y esto pasó algunas veces.
pero que en esa persona que de repente aparezca por ahí se encuentre, hermano, se encuentre más fe, se encuentre más obediencia a Dios, se encuentre más temeroso de Dios, que honre más a Dios, que respete más a Dios, incluso quizás hasta más que nosotros. No sé si usted me está oyendo, no, espero no me vaya a dormir. Cuando estaba el Señor Jesucristo y llegó aquella mujer cananea a rogarle, ¿verdad? No me recuerdo si la hija era la que estaba enferma, y el Señor le dijo, no, primero no le hizo caso, no era judía, no era de la nación de Israel. Primero no le puso atención, no, la ignoró completamente, no la tomó en cuenta, pero la mujer siguió clamando, y después le dijo el Señor, le dijo, el pan es para los hijos. ¿Qué le estaba diciendo? Es para la nación de Israel. La bendición es para el pueblo judío, porque ella no era judía, ella era cananea. El pan es para los hijos, y le digo, y no para los perrillos. Ay, hermano, que nos digan a nosotros una ofensita de esa y que no volvemos a aparecernos por el tabernáculo bíblico bautista ni ninguna iglesia. El pan es para los hijos, no para los perrillos. Pero la mujer la respuesta de Jesús no la venció, sino que le sacó su fe. Y la mujer responde, Señor, yo sé, yo entiendo, yo estoy claro, yo sé que tú viniste primero para los judíos, pero los perrillos que están debajo de la mesa también comen de las migajas que caen de la mesa. Ahí le digo al Señor Jesús, no he encontrado otra persona con tanta fe. Porque, insisto, primeramente la bendición venía para el pueblo judío, pero ellos la despreciaron. Entonces yo quiero que entendamos, hermanos, este señor llamado Cornelio, que el Señor ocupó varios versículos de la Sagrada Escritura para hablar con él. ¿Por qué le dio tanta importancia? Primero porque era gentil, no era judío, era romano. Y él está enseñándonos que la bendición, ya vamos a ver más adelante cómo Pedro expresa eso, que el Señor no hace acepción de personas. Bien bonito, bien bonito. Pero la ventana se abrió grande, la oportunidad se abrió grande. Y vale la pena, hermano, porque este señor llamado Cornelio era romano, era gentil, pero tenía temor a Dios, tenía unas características bonitas. Primero, para no salirme de la línea, primero quiero hablarle yo de que la posición económica o la posición que tengamos nosotros, el rango que tengamos, el título que tengamos, el diploma que tengamos, no debe de impedirnos no debe de impedirnos el expresar la necesidad que tenemos de Dios. No sé si usted está conmigo. El título, el rango, la posición, la situación que usted tenga no debe ser un obstáculo por la cual nosotros no vamos a alabar a Dios. Porque antes tenía el concepto de que eso de buscar a Dios solo era para la gente pobre económicamente hablando. Pero en la actualidad, hermanos, alguien que sea inteligente, alguien que sea listo, alguien que sea sabio, en la actualidad tenemos una cantidad de personas profesionales, personas con condiciones económicas mejores, alabando a Dios, sirviendo a Dios, buscando a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que necesitamos aprender aquí. Porque este señor con su rango militar, ¿verdad? Tenía su posición económica, tenía su rango, pero él, hermano, estaba en la búsqueda de Dios, tenía necesidad de Dios. Dice la palabra de Dios que él oraba cuando, de vez en cuando, allá cuando venía a la iglesia, él oraba siempre. ¿Cuántas veces oraba? Siempre, siempre. Bien bonito. O sea, el ser centurión, el tener una autoridad, el estar a cargo de, imagínense, hermanos, estar a cargo de 100 soldados.
100 soldados a cualquiera, vos vas a ser el jefe de este montón de gente, cualquiera se enferma, bueno. Cualquiera tiene problemas. Sin embargo, este hombre muestra unas características buenas. Entonces, primer cosa que yo quiero que veamos es eso. Él tenía su rango, él tenía su posición, él tenía su ocupación, pero él tenía también necesidad del Rey de Reyes, Señor de Señores, del Todopoderoso, y a pesar de que estaba quizás profesionalmente, podría decir yo, en el equipo equivocado, óigame hermano, él dijo, yo no me voy a quedar aquí, yo voy a buscar al Rey de Reyes, Señor de Señores, no me va a dar vergüenza. Fíjese que Nicodemo, ¿por qué vino a Jesús de noche? Porque igual él era, religiosamente hablando, tenía su posición religiosa, pero tenía necesidad de Dios. Estoy así un poco pensativo, que a veces me olvidan y confundo los personajes. Saqueo tenía su posición económica, era cobrador de impuestos, pero también tenía necesidad de Dios, y él vino a buscar a Jesucristo, o sea, no se quedó ahí. Entonces, hermano, podemos aprenderlo, podemos verlo eso, ¿verdad? Que hermanos, que no debe de ser motivo de que eso nos impida buscar a Dios. Segundo, quiero que vea allí Cornelio. Cornelio, vea en el versículo 2, dice que Cornelio era piadoso. Versículo 2, así dice, ¿cómo dice? Piadoso. Piadoso. Hermano, alguien que me diga que es piadoso. Alguien voluntariamente que me diga que es una persona piadosa. Alguien que guarda piedad. Alguien que ayuda a las demás personas. ¿Alguien más me dice algo más? Ya lo dijeron todo, madre. Una persona piadosa, lo que dijeron los hermanos. Cornelio era piadoso, es una persona, oiga, que siente o que muestra pena y compasión por la desgracia o el sufrimiento ajeno, o que posee una tendencia natural o tener ese sentimiento. Hermano, vénganme para acá. No había tenido un encuentro personal con Jesucristo como lo tuvo Saulo. No había venido el Espíritu Santo sobre él hasta este momento. Y él tenía una idea de Dios. Él tenía principios en su interior, en su corazón. Hermano, este es un don de Dios, una característica bonita de la persona. Hay que pedirle a Dios que nos dé esta característica a nosotros, porque a veces nos cuesta, hermano, el ser, óigame por favor, el ser piadoso, persona que siente o muestra pena y compasión por la desgracia o el sufrimiento ajeno. O sea, sentir usted que le duela a usted ver el problema en el hermano, pues. Y no solo que le duela porque, o sea, ay, ya me dolió, ya me voy. No, o sea, el sentir la necesidad así natural, verdadera, innata aquí adentro, sinceramente, de tratar de ayudar a alguien. Pero, óigame hermanos, pero de corazón sentir la necesidad eso es ser piadoso, de ayudar a alguien sin, óigame por favor, sin esperar que aquella persona después de que yo ya le ayudé va a venir a hacer algo a favor mío. Porque hay un montón de gente, hay mucha gente, hay muchos políticos, hay mucha gente que esos no quieren ayudar. Andan queriendo ver qué hacen porque algo necesitan de usted o de mí, ¿verdad? Hablando de la parte política, porque un día, ¿verdad? Mire, para el tiempo de las elecciones, hermano,
Eso no es así. Esa palabra y esa característica que tenía Cornelio es que él era piadoso, sentía, hermano, le dolía y le estorbaba ver, hermano, una persona con necesidad, de tal manera que tenía que ayudar, ¿verdad? Porque ese es un don de Dios, hermano. Eso es algo precioso. Alguien que trata de ayudar, personas que, hermano, se encargan de hacer cosas en beneficio de otros. Insisto, por favor, hay que tenerlo bien claro, sin esperar que de esa misma persona va a recibir algo. Si es que se recibe algo, es de Dios, ¿verdad? No de esa persona. Pero esa es la palabra piedad, y eso tenía Cornelio. Yo me estaba recordando de la mujer que estábamos estudiando antes, porque ella, Dorcas, ella dice que cuando ella murió, las viudas venían tristes, llorando con los vestuarios que ella les había fabricado. Era una mujer piadosa también. Una mujer que ayudaba a los demás, una persona que tenía esa característica que la tuvo nuestro Señor Jesucristo y la tiene nuestro Señor Jesucristo, sentir compasión por el mal de los demás. ¿Están conmigo, hermanos? Los oigo bien calladitos, ¿verdad? Porque a nosotros a veces nos cuesta, ¿verdad? Cornelio, dice la palabra de Dios, hablando de las características de él, que era una persona piadosa. Persona que siente o muestra pena y compasión por la desgracia o el sufrimiento ajeno, o que posee una tendencia natural, natural, a tener ese sentimiento. Tercero, Cornelio era temeroso de Dios. Ahí en el versículo 2 dice que Cornelio era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Síganme ayudando, hermanos. ¿Qué es tener temor a Dios? A mí me llena mucho de gozo ahorita estar hablando de este señor llamado Cornelio, porque insisto, él tenía esas características, él tenía temor de Dios, él era piadoso, él estaba buscando de Dios. Hermano, no había tenido hasta este momento un encuentro personal, pero ya tenía características. Dice que era temeroso de Dios con toda su casa. Más Raquel, amor por Dios. Mano Isidro, reverencia. Mano Pedro, perdón, respetar a Dios, honrar a Dios, temer a Dios. Hermanos, temer a Dios es eso, honrar a Dios. ¿Qué es honrar a Dios? Respetar a Dios. O sea, no importa si me está viendo mi mamá. Yo estaba escuchando una predicación del pastor general y dice él, en el momento que usted va a hacer algo, en el momento que usted va a pecar, si estuviera su mamá ahí enfrente, usted no lo haría. Si estuviera el pastor enfrente suyo en ese momento, usted no lo haría. Si estuviera su esposo enfrente suyo en ese momento, usted no lo haría. Dos, tres. Si estuviera, ya estuvo, pastor. Allá le puyan algo. Véngame para acá. Si tuviera, hermano, si estuviera su hijo allí enfrente suya en ese momento, usted no lo haría. ¿Me están escuchando? ¿Ah? Y pensemos, yo estaba oyendo el mensaje y Dios me habló. Porque si usted va a hacer algo incorrecto, pero si en ese momento estuviera su mamá ahí, usted no habla así cuando está su mamá ahí, cuando está su esposa ahí. Hay esposos que cuando la esposa no está con ellos son otra cosa. Son otra cosa. Se sueltan, ¿verdad? Sí, usted me está diciendo amén, pero usted también.
Entonces estaba diciendo el pastor general, vaya, el problema es que usted cuando va a hacer algo incorrecto, usted mira para allá, mira para acá y no mira ni a su esposa, no mira ni a sus hijos, no mira ni a su pastor, no mira a nadie. Entonces, lo que a usted se le ha olvidado, que Dios sí ahí está. ¿Ah? ¿Y por qué a Él no le tenemos, por qué no le tenemos pena, no le tenemos miedo? Entonces, cuando usted, hermano, y yo, en cualquier lugar donde estamos, la tentación llega, la oportunidad para pecar llega y la invitación llega y usted dice no. Y el amigo nos dice, le tenés miedo a la mujer, le tenés miedo al pastor, te van a poner disciplina. Usted dice, óigame, usted dice no, ni a mi mujer, ni al pastor, ni a mis hijos, ni a nadie. Le tengo temor a Dios, por eso no lo hago. Eso es temor. Eso es tener, o sea, tener, no, yo lo hago a él, yo no lo hago porque yo lo respeto a él, yo lo honro a él. Pero si no te va a ver, no te va a ver tu mamá, no te va a ver tu papá, no me va a ver mi mamá, no me va a ver mi papá, pero Dios sí me está viendo. Y hermano, por muy escondiditos que estemos y lo hagamos, Dios nos está viendo. Entonces eso es honrar a Dios. Cuando eso es tener temor a Dios. Cuando la mujer de Potifar llegó y quiso abusar de José, el hijo de Jacob, y le dijo, duerme conmigo, hermano José se fue a huir. José se fue a huir y dijo él, ¿cómo le voy a fallar yo a Potifar? Porque él me ha dado todo menos su esposa. Él me ha dado aquí para que yo pueda agarrar de todo menos su esposa. ¿Cómo le voy a fallar yo a él? Pero sobre todo al final dice, pero lo más grande y lo más poder, ¿cómo le voy a fallar yo a mi Dios? ¿Cómo le voy a fallar a mi Dios? Óigame, eso es temor. No es miedo. El miedo es otra cosa. Y si usted hace las cosas, usted deja de hacer algo por miedo, a Dios no debemos de tenerle miedo, debemos de tenerle temor, respeto, amor, honrarlo, reverenciarlo. Tenerle miedo es al pastor. La gente le tiene miedo en alguna iglesia al pastor, o algunos esposos a la esposa, o algunas esposas al esposo. Yo no digo que no, pues los hijos no deben de aprender a portarse bien por miedo al papá. Miedo no, porque el papá no siempre va a estar ahí. Hay que tenerle temor a Dios, porque esté mi papá, esté mi mamá, esté mi pastor, o esté quien sea, yo no lo hago. ¿Por qué? Porque yo le tengo temor a Dios. Daniel, cuando estaba allá en Babilonia, dijo, yo no voy a comer de eso. Yo no voy a comer de eso. Era comida sacrificada a los ídolos. Yo no, ¿verdad? Y le pidió ahí al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Ahí está la palabra clave. Óigame, contaminarse. Contaminarse. Entonces, me recuerdo de unas mujeres también que el faraón les dio orden: por favor, a partir de ahora, todo, si es varón, mátenlo, mátenlo. A la hora del parto ustedes van a ver qué es hembrita, varón, se miran qué es varón. Yo, faraón, le doy la orden, mátenlo. Y dice la palabra de Dios que las parteras, óigame, temieron a Dios. No le tuvieron miedo al faraón, temieron a Dios, honraron a Dios, hicieron lo correcto. No le hicieron caso a él, corriendo con su vida. No, dijeron ellas, no es correcto. No lo hacemos, no lo hacemos. Hermanos, en el nombre del Señor, el temer a Dios trae bendición enorme en nuestra vida. Qué bonito sería que nosotros aprendiéramos a temer a Dios, a honrar a Dios, a respetar a Dios, a amar a Dios.
y decirle no a lo malo y decirle sí a lo bueno, porque la cosa sería tremendamente diferente. Seguimos. Cornelio piadoso, Cornelio temeroso de Dios, y aquí hay una partecita que me encanta a mí, me toca, me afecta. Primero Dios, que le entendamos. Y dice la palabra de Dios, y temeroso de Dios con toda su casa. Temeroso de Dios. Mire, pastor, yo le temo a Dios, pero yo no le respondo por los demás. O sea, mi hermano, tenemos un compromiso. Tenemos un compromiso. Dígalo conmigo. Tenemos un compromiso. No solamente con nuestros hijos, tenemos un compromiso con nuestras generaciones. Tenemos un compromiso con nuestras generaciones. ¿Y cuál es el compromiso que tenemos con nuestras generaciones? Que nuestras generaciones aprendan a tener temor a Dios. Sí, hermano. No solamente con nuestros hijos, que el día que nuestros hijos crezcan y ellos tengan también sus hijos, que esos muchachos, esas muchachas, esas jóvenes también, ¿verdad?, le tengan temor a Dios. O sea, a mí me encanta porque este señor era romano, era gentil, no había tenido un encuentro con el Señor, no había habido alguien que lo instruyera, no había tenido un lugar donde congregarse, pero tuvo la capacidad para influenciar a sus hijos positivamente. O sea, yo creo también, y yo ya les enseñé a mis hijos, ya les enseñé, ellos también conocen, ellos también saben, ellos también le tienen temor a Dios, ellos también honran a Dios, ellos también respetan a Dios, ellos también adoran a Dios, ellos también. Qué bonito, hermano. Y esa es nuestra labor, esa es nuestra tarea, ese es nuestro compromiso. Aquella esposa que su esposo no quiere nada con Dios, tomó una mala decisión, quizás se casó con un inconverso, ni modo, a esta altura ya no se puede retroceder, pero tiene que luchar, tiene que trabajar, tiene que echarlas todas para que Dios haga algo en ese hogar, en esa casa, en esa familia. ¿Me están escuchando? Es un reto, es una batalla grande, es algo fácil, no es, pero hay que luchar, hay que trabajar, hay que esforzarnos para que esos muchachos en este tiempo nos está costando más a nosotros que nuestros hijos amen a Dios, respeten a Dios, honren a Dios, pero es nuestra tarea, hermanos, un día poder tener nuestras casas, nuestros hijos y ver el resultado, ¿verdad? Que Dios los ha bendecido porque ellos han aprendido a tener temor a Dios. Y voy terminando, se nos acabó el tiempo. ¿Qué más dice? Cornelio temeroso de Dios. Cornelio había instruido toda su casa, sus hijos, ¿verdad? Los que eran responsables. Cornelio dice también que hacía muchas limonas al pueblo, ahí mismo en el versículo 2, y que hacía muchas limonas al pueblo. Hermano, además que era, la palabra del Señor dice que además que era piadoso, él también era una persona que hacía muchas limonas al pueblo. Y como ya no tengo mucho tiempo, voy a cerrar ahí, y que principalmente, y esto es lo más importante que una persona debe tener, y oraba a Dios siempre. O sea, él era muy dadivoso, él era muy suelto. Cuando se refiere a limosna, pues está refiriendo a la parte religiosa, la parte cristiana, podríamos decir nosotros. O sea, además que él era piadoso con la gente, él tenía el don, hermanos, de dar para la obra del Señor. O sea, él trataba de ver el espacio ahí donde se podía sembrar, donde se podía ayudar, ¿verdad?, para la obra de Dios, y él no tenía problemas en hacerlo. Y la última característica, bueno, no la última, porque hay más que quizás después vamos a seguir viendo, que a pesar, hermanos, que él no había tenido un encuentro personal con Dios, pero dice que él oraba a Dios siempre. O sea, él era creyente ya. O sea, quizás le faltaba hacer un compromiso, ¿verdad?, a recibir el Espíritu Santo.
pero hermanos, pero él tenía comunión. Y esa debe ser una característica que debe estar en todo buen cristiano, toda aquella persona que tiene temor a Dios. ¿Por qué tiene temor a Dios? Porque tiene comunión con Dios. ¿Por qué es piadoso? Porque tiene comunión con Dios. ¿Por qué es temeroso de Dios? Porque tiene comunión con Dios. ¿Por qué es diferente? ¿Por qué busca a Dios? ¿Por qué se aparta de lo malo? Porque tiene comunión con Dios. No podemos tener otras características si no hay comunión con Dios. El tener comunión con Dios es lo que va a generar en nosotros esas características, esas cualidades, ¿verdad? El estar tiempo en la presencia del Señor. Entonces, este es el Cornelio del que habla el capítulo número 10 del libro de los Hechos. Una persona, como le dije yo al inicio, hermano, de la cual tenemos que aprender. Que sin ser judío, sin ser cristiano, dígale usted cómo se le quiere llamar, tenía cualidades, tenía características que vale la pena aprenderlas, ¿verdad? Cualidades, características que Dios quiere ver en cada uno de nosotros como iglesia. Se la repito, siendo centurión romano, buscaba de Dios. Cornelio era piadoso, Cornelio temeroso de Dios, Cornelio había instruido toda su casa, Cornelio hacía mucha limosna al pueblo, Cornelio oraba a Dios siempre, características que todo buen cristiano necesitamos tener. Regálele un fuerte aplauso al Señor. Padre Santo, gracias por su palabra, gracias por su enseñanza. Gracias por el privilegio que usted nos da de poder meditar en ella. Enséñanos cada día cómo conducirnos, cómo caminar, cómo obrar, cómo hacer para que estemos dentro de su voluntad, haciendo las cosas como a usted le agrada. Que su Santo Espíritu sea el que nos tome, nos dirija, nos guíe, nos instruya, nos capacite, nos dé fuerzas cada día para pelear la buena batalla y poder aprender y poder crecer y poder avanzar y poder hacer lo que usted nos ha encomendado que hagamos. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Padre. Ayúdeme a cantar, mi hermano. Padre, gracias por su presencia, gracias por enseñarnos por medio de sus siervos, de aquellos que fueron antes que nosotros, de aquellos que se atrevieron a romper el orden de las cosas, siendo centurión
teniendo que estar cuidando que el pueblo hiciera lo que el rey de ese tiempo demandaba, este hombre estaba ayudando al pueblo. Este hombre era piadoso con las personas. Este hombre estaba haciendo ofrenda, estaba dando limosna para que la obra del Señor caminara, avanzara. Padre, toque nuestras vidas. Toque nuestras vidas, Señor. Háganos entender cuál es el modelo, cuál es el tipo de personas que usted quiere que seamos. Personas que sirvamos de ejemplo, personas que los demás quieran imitar, por lo bueno que hacemos, por supuesto. Señora, enséñenos, ayúdenos, denos fuerzas para seguir hacia adelante, Padre. Este hombre tiene muchas cosas que nosotros podemos aprender de él, de las actitudes del amor de él hacia usted, del respeto que él le tenía, del temor que él le tenía, del amor que él le tenía a usted, a su obra. Padre, enséñenos, ayúdenos, que cada día, Padre lindo, queramos tener esas características en nosotros, en nuestras familias, en nuestros hijos. Gracias, Padre lindo. Yo oro por cada uno de los que hemos estado esta noche en su casa. Yo oro por cada una de nuestras necesidades, cada dificultad que podemos estar atravesando este día, Señor. Nosotros, así como Cornelio oraba, así como Cornelio lo buscaba, así como Cornelio luchaba por estar en su presencia, de la misma manera, Señor, nosotros queremos hacerlo. Nosotros queremos estar en su presencia. Nosotros queremos adorarlo, queremos alabarlo, queremos honrarlo, queremos respetarlo. Queremos tener temor hacia usted, Padre, porque le amamos, porque queremos lo mejor, Señor. Gracias, Padre bendito. Gracias, mi Padre. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Rey, por todo lo que usted nos permite hacer. Permítanos seguir hacia adelante. Oramos por todos los que aquí estamos reunidos esta noche. Oramos por aquellos que nos ven por la televisión, por aquellos que nos ven por medio del Facebook, Señor. Oramos, clamamos, suplicamos, Señor, que su favor esté con cada uno de nosotros y que su bendición nos alcance, que podamos ver su mano bendita de poder en nuestras vidas cada día. Oro por mi madre, oro por mi padre, por mi esposa, y oro por cada uno de mis hermanos que está atravesando una enfermedad, que está atravesando un problema económico, que está atravesando un problema familiar, que está atravesando un problema legal. Oro por mi hermana Leti, por sus hijos. Nos unimos para clamar, para suplicar por la vida de ella, y oramos por cada una de las familias, Señor, que aquí nos reunimos. Regálenos una bendición especial, llévenos con bien de regreso a casa, y que el día viernes podamos estar una vez más reunidos en este lugar. Bendíganos, cuídenos y ayúdenos. Se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Y amén. Regálele un fuerte aplauso al Señor. Dios les bendiga a todos.